Así que no entendía por qué esta persona tan frívola de repente quiere echar un vistazo al hijo que mandó a cuidar de pies a cabeza. Porque sí, había sido demasiado tarde para Jay. Con las dudas, ¿realmente qué quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere que le digan? ¿Por qué checaba todo? ¿Por qué miraba alrededor con tanta atención en un departamento que parece que no vive nadie? ¿Qué es lo que busca? Porque a pesar de limpiar muy cuidadosamente, al final un solo pétalo se le había escapado. Estaba tan nervioso, completamente nervioso. Tan solo hoy, el día de hoy no podrá ser cuando sean descubiertos. Pero eso no terminará así. Es cuestión de tiempo, en el que al final todo se descubre, en el que ese amor encuentre una solución. Así que por este momento solo había ganado un poco de tiempo, solo un poco más para el joven maestro. Así cuando ya estaba a punto de irse, le preguntó si había visto todo, pero algo muy extraño pasó. Tomó a Jay por el hombro y justamente empezó a quitarse el reloj de su mano. Él lo sabía qué significaba hacer eso. Así Jay empezó a ser golpeado por su jefe. Y Jay solo con obediencia tenía que aguantar, sin decir nada. Porque lo alzaba para ponerlo de pie y estar cara a cara para decirle que al parecer su hijo se ha encariñado mucho con él. Solo pudo pedir una disculpa, no podía mentir acerca de eso. Lo sorprendente fue la respuesta. Al parecer su hijo está conociendo a alguien nuevo. La verdad no entendía por qué se sorprendía. Él estaba haciendo cosas distintas que nunca había hecho. Pero él sabía la respuesta. Aquel que siempre ha vivido de esa manera tan monótona, de repente un cambio. ¿Qué es lo que iba a hacer? Más que una mujer. Un cambio así solo significa eso. Porque sí, estaban enfrente de la prueba que los había revelado. Aquellos tenis que no había podido ocultar. Mientras tanto, los jóvenes enamorados despertaba bastante cansado y muy temprano por la mañana, pero con algo de ansias por revisar la respuesta de Haeseo. Porque sí, las 7 a.m. Esa mujer ya ha pasado varias horas despierta. Se preguntaba, con esa clásica sonrisa en su cara, ¿qué clase de reacción tuvo Haeseo? ¿Lloró? ¿Se desesperó? ¿Sintió ese hormigueo, ese escalofrío por el cuerpo de un sentimiento tan fuerte? ¿Seguirá en ese rincón en la casa esperando que él regrese? Tal vez le respondió con un por favor, regresa pronto, te necesito. Pero no, al parecer Haeseo tiene un poco de orgullo ahora. O tal vez le habrá contestado con un te perdono esta vez, solo regresa. Pero no importa, porque ella ha de estar en un rinconcito en la casa esperándola, llorando, esperando que su amable y querido esposo regrese. Esperará un poquito más hasta que ella le ruegue demasiado y entonces volveré. Porque al final, el único hombre que puede amar es él. Pero todos esos pensamientos estúpidos se le borraron de la cabeza. Y obviamente su sonrisa también, al ver que ni siquiera le había contestado, sintiendo completamente raro toda esta situación. Lo conocía, Haeseo automáticamente le hubiera contestado. Aunque esta vez ni siquiera se puede pensar un poquito. Simplemente asumió que Haeseo no le contestaba porque a esa mujer solo le importa el dinero y el trabajo. Y en su hora del almuerzo, le contestará. Al mismo tiempo, alguien llegaba a su apartamento con una sensación rara en él, viendo los detalles atentamente para ver si algo había sido movido de su lugar, para después recibir a Jay diciéndole y burlándose de él de que fueron unas bastante extrañas vacaciones. Pues sí, Jay llegaba a su lado con aquel golpe que le dieron, inventándole excusa falsa de que esos golpes habían sido por un interés amoroso y solo recibiendo burla por parte de él. Pero, hablando de otro tema, era muy extraño verlo tan temprano en casa, mucho más pensando que volverían al menos al atardecer. A lo que él dijo que no, literalmente, tiene unos asuntos que resolver. Pero
Allí ya se le hacía. ¿A dónde irán? ¿A la florería? ¿Al restaurante de barbacoa? ¿Al motel? ¿Al conveni? ¿O dará círculos una y otra vez en esos lugares hasta estar satisfecho? O lo peor, ponerlo a él a trabajar en esos lugares. Pero es que la verdad, Tahía hablaba como si no tuviera esa mujer fuera a morir. Y ella era tan despistada que ni siquiera se atrevía a huir o no se daba cuenta que tenía que alejarse de inmediato de él. Pero esta vez, para sorpresa de Jay, Tahía revelaba que no. Este día no irá a ninguno de esos sitios y mucho menos irá a ver a Jaiso, mientras ella se quedaba pensando en todo lo que ha vivido recientemente. Y estaba un poco avergonzada porque le había prometido hacer una cena y literalmente salió corriendo de la casa. Así que ahora por fin le mandaba mensaje y le prometía una cena, dudando un poco si mandar ese mensaje podría causar malentendidos o algo más, pero al final de cuentas sí se atrevió. Y un sentimiento demasiado raro se generaba en ella con el solo escribir próxima vez. Y es que la verdad Jaiso en este punto estaba completamente confundida. A pesar de que lo alejaba y era cruel diciendo que solo es una relación física, la verdad es que todas las noches que no estaba con él lo extrañaba. Quisiera y deseaba que él entrara por la puerta y durmiera junto a ella, porque a pesar de lo cruel que ha sido con él ha llegado insistentemente, llenando sus días y su noche, haciendo que esta vida tan cruel sea más llevadera y más especial, dudando todavía si había emociones o solo era el apego físico que mencionaba. Aunque solo era físico, cada vez que las miradas se encontraban, lo anhelaba tanto estar a su lado. Igual, había tratado de terminar esto lo más rápido posible, pero recordaba ese comentario de dos hombres en el restaurante. Cuando las relaciones no son formales y solo son físicas, todo termina más rápido y un poco más cruel. Y de nuevo, una ola de inseguridad se acercaba a ella. Tal vez Tahía pensaba igual que esos hombres. Solo era un amor físico aburrido, nada formal. Y se irá cuando él esté a gusto, cuando ya haya disfrutado demasiado, porque en este momento la tiene a la palma de su mano. Porque tal vez él debería estar en una brillante y joven relación, por lo que sabía que si seguían así se aburrirá mucho más rápido de ella. Pero no lo entiende, puede ponerse triste. ¿No había sido ella la que había aclarado que necesitaban alejarse? Pero de todos modos seguía su jornada laboral, de aquí para allá durante todo el día. Pero lo curioso era que en este día él no le había respondido ni un solo mensaje. Tal vez estaría ocupado en su trabajo y al mismo tiempo otra persona se sentía igual que ella. Había pasado tiempo y no, ningún mensaje ni una señal de Jaiso. Incluso sus compañeros lo mencionaban. ¿A quién esperas? Desde hace rato estás viendo solo tu celular, dándole justo en el orgullo. No lo había notado. ¿Se ve tan desesperado por un mensaje de Jaiso? Aquella mujer tan aburrida que ha jugado todo el tiempo ahora se cree demasiado. Se cree demasiado para mandarle mensaje. Así que molesto se paraba y decía que no era así. Igual que Micheol, parecía que sus compañeros eran igual de repugnantes que ellos. Literalmente, cada que se iban a fumar hablaban pestes de las mujeres, pensando en casarse con una buena mujer en la edad adecuada. Pero no los que ellos frecuentan, porque para ellos no era un buen material de esposas. Pero un comentario llamaba la atención. Les decía que literalmente hay mucho más mujeres hermosas fuera de la empresa. Como la última vez, una belleza las había visitado, pues recordaban a la mujer que había venido a ver a Micheol. Era una belleza, y a pesar de que se veía grande, era hermosa, ninguna arruga, un cuerpo perfecto. Y era sorprendente. Sabían que Micheol tenía un temperamento horrible y una mujer tan hermosa había venido a verlo. Había dicho que era un familiar cuando realmente los dos no se parecen en nada. Pero eso sí, la belleza
de ella resaltó. Pero justo en medio de esta conversación, por fin llegaba Micheol medio escuchando todo. Le mencionaban que hablaban de la mujer que lo había venido a visitar. Y pareció que todo su mundo se vino abajo cuando le empezaron a decir que era una mujer bastante linda y que si se la podían presentar, porque literalmente esa mujer valía oro y mucho más para ser su esposa. Cuando por fin ha caído en su realidad, cuando él solo ha visto a Jaiso como un estorbo, como una mujer sin dignidad, estaba cayendo en cuenta que esa ilusión que él mismo se había creado se acaba de romper. Pues para Cheol nadie podía hacerle caso a Jaiso más que él. Una mujer que ha sido bastante humillada y ultrajada no vale la pena, pero ahora está cayendo en cuenta que no. Jaiso era bonita y realmente una mujer que vale la pena. Se está dando cuenta que sí hay hombres alrededor y allá afuera que realmente desean tenerla, y más con esos comentarios: cara bonita, belleza, cuerpo hermoso. Una mujer que si quisiera pudiera conseguirse y casarse con un hombre rico. Podía obtener lo que quisiera, justo dándole en el ego a él, sin que él supiera tampoco que literalmente Jaiso se había conseguido un hombre guapo, hermoso, joven y bastante rico. Pero sí que se molestó. Así los empezó a atacar a ambos, a todos alrededor ahí, diciendo que ni siquiera trabajaba ni se esmeraba. Literalmente seguía viviendo con sus madres y no le daba vergüenza castigar a cada empleada nueva que entraba por la empresa, hablando pestes de las mujeres cuando se ve que ninguna, ni siquiera una sola mosca se le pone encima. Literalmente parecía que Micheol se había enloquecido, porque hasta por los golpes se fue, intentando todos alrededor detenerlo, pero Micheol estaba loco, diciendo que cómo se atrevían a decirle que les presenta una mujer casada. Justamente ahora se da cuenta y aprecia a Jaiso como una mujer casada, o es que con el mayor gusto de todos se está dando cuenta que Jaiso vale la pena. Literalmente ha creído que está en un estándar bastante alto como para ponerse y rebajar a Jaiso, incluso en este momento enojada, intentando calmar su enojo, menospreciándola, aburrida. Parece una anciana usando ropa sucia, bastante rota y estirada, gritando que cómo le ve de especial a una mujer anciana como esa, gritando que Jaiso era tan especial, que es tan pegado a su esposo que ni siquiera se atreve a mirar a otro hombre. Lo sabía, ni siquiera podía apartar la mirada de él. Y por último, en este ataque de locura y agresividad, les mencionó que no quería volver a escuchar que hablaban de Jaiso otra vez. Parecía bastante gracioso que hasta en este momento, a pesar de que se acabó de dar cuenta que otros hombres sí estarían con Jaiso, aún así la sigue humillando, hablando pestes y creyendo que ella siempre se va a mantener fiel hacia él. Pero a pesar de que le gritaban al jefe que deberían de haber corrido del trabajo a Micheol por ese intento tan agresivo de golpearlos, pero les mencionaba una verdad extraña: no pueden deshacerse de Micheol porque está apalancado por otras personas. Sintiendo misterio de quién. ¿Acaso era familiar del jefe, del dueño? Pero así les mencionaba que no lo sabía cierta. Pero no son familia, sino por unas circunstancias extrañas alguien había movido sus influencias para que Micheol fuera aceptado aquí, porque si fuera desde un principio, él jamás hubiera podido adquirir este trabajo. Y justo en este momento siguió tan frustrado, mensaje tras mensaje, y ninguno era contestado. Mientras Tae sufría porque era despertado temprano después de una noche muy loca, pero a pesar de lo molesto y todo, cuando le mencionaron era un llamado del presidente, no tuvo más remedio que ir. Y iba con una confianza tan inesperada, deseando ver la cara de Taeya cuando se dé cuenta que por fin su padre se dio cuenta y por fin le heredará todo a él. Estaba tan confiado, por fin sería el dueño de esta empresa. Lo sabía. Le propondrá que aprendiera todo de una vez, aunque para él es una flojera.
y tan cansado, de todos modos tendría que hacerlo. Así poco a poco le enseñará y así será tan rápido el pase para que él sea el nuevo jefe. Pues sí, su padre podrá ser cruel, pero a estas alturas ya están pensando en él. De verdad quisiera ver la cara de Taya cuando se dé cuenta que está empezando a ser entrenado en la empresa. Pues al final, él es un hijo bastardo que no va a heredar nada. Es una diferencia de clases, de estatus. El hijo heredero y el hijo bastardo. Además, una vez que pase al poder de la empresa, le hará la vida imposible. Solo tenía que ser un poco más paciente. Pero justo en ese momento esas falsas ilusiones se le quebraron. Pasaba a su hermano vestido bastante elegante con la secretaria, dándose cuenta que este ya tenía tiempo trabajando en la empresa. Parecía como si él fuera el jefe. Literalmente era la misma imagen que reflejaba a su padre. ¿Desde cuándo ha pasado esto? ¿Desde cuándo él está trabajando aquí? ¿Y quién le dio permiso de aprender todo del negocio? Así que ni siquiera intentó disimular ni porque estuvieran en la empresa que estaba tan enojado por ver esta escena, pidiendo a gritos que le contestara por qué estaba aquí. Pero la verdad es que no se dejaba intimidar nada por su hermano. Se quedó un rato en silencio, burlándose de él, corriendo hacia él de esa forma tan inapropiada, en este lugar de trabajo, haciendo un escándalo, corriendo literalmente en sus brazos. ¿Realmente está tan feliz de verlo? Así intentó desquitarse con la secretaria, la tomó fuertemente del brazo y le exigía que respondiera. ¿Por qué estaba aquí? ¿El jefe lo llamó para que aprendiera algo? Pero él intentó defenderla. Lo tomó del brazo hasta intimidarlo. Literalmente lo veía hacia abajo y le decía que no sea estúpido. Todos aquí saben el gran desprecio que tiene su padre por su hermano. Y gracias a él tuvo una oportunidad. Al seguir y llegar a Corea a hacer esas locuras de estar de aquí para allá, le abrió la oportunidad de que su padre lo considerara más apto para este trabajo. Y por eso está aquí. A lo que antes de que cerrara el ascensor, simplemente le puso decir que no lo iba a esperar y que algún día lo iba a hacer arrepentirse. Pero no recibió respuesta. Simplemente esa cara de burla de Taya, que era lo que más le dolía y le desesperaba, quedándose con la rabia de llegar y escuchar esas crueles noticias. Y justo se le venía a la mente eso que había escuchado en el club. Tendría que buscar a esa mujer. Ya tenía una pista. Taya sí tenía una amiga, una novia, un amante. Mientras Haesung se quedaba bastante preocupada. No recibió ningún mensaje por parte de Taya este día. Sabía que podía estar ocupado, pero era extraño porque había generado una necesidad, porque ahora estaba tan preocupada por él, bastante preocupada. ¿Y si él está perdido otra vez? Y justamente era un poco gracioso. Solo había pasado un día que no se veían y ya estaba bastante ansiosa. Y justo cuando sonaba su celular, se levantó ilusionada, pero simplemente era una notificación. Así otra vez se acostaba bastante deprimida, que simplemente había sido un día normal, como los constantes días que había sido su vida, de irse tan sola como siempre. Pero ahora aquí estaba bastante deprimida de que Taya no se hubiera aparecido para acompañarla como siempre. Un momento recordaba lo mismo. Mensajes a Micheol día y noche, preguntando cualquier cosa, tratando de mantener una conversación con él, pero él nunca le respondía. Es más, la regañaba porque según él era una hostigosa, y le dejaba algo claro. Veía su cara todos los días cuando llegaba a casa. Por un momento quiere no pensar en ella. Justamente ese era el problema. A veces volvía a recordar esos momentos de sufrimiento de su antigua relación. Y era extraño. Ya había recibido ese trato, pero porque ahora miraba ese celular tan insistentemente. Y alguien también abría su celular. Por fin le había contestado, además de que le proponía que saliera un rato. Y ahora sí, por fin Haesung, todas esas malas emociones se habían ido. Así se paró nuevamente, corriendo casi. Su corazón latía con fuerza y a toda velocidad. Y así nada más abría la puerta pensando que era Taya. La tomaba por el cuello y la terminaba besando tan apasionadamente y desesperadamente, como si estuviera tan
ansioso de verla. Y justo cuando pensó que algo más apasionado iba a pasar, él se detuvo y le dijo que tendría que ser en otra ocasión, sintiéndose confundida. No sé si sabía era un sentimiento de tristeza o vergüenza o algo así. Y más cuando él le respondió de una forma tan vaga. No lo dijo ni mañana ni otro día, simplemente le dijo luego. Nunca había hecho promesas así. Era tan raro. La primera vez que él trataba de alejarse primero. Así que antes de que se fuera, tuvo el atrevimiento de jalarlo y hacerle una marca en el cuello. Sí, y esta vez sí que Taya estaba completamente sorprendido. Cuando por fin deseaba que Haeso estuviera de esa forma, era tan inesperado que justo en este momento lo hiciera. Pero de esta forma terminaron despidiéndose. Pero aunque había sido un acto de valentía por parte de ella, algo decepcionante llegó. Lo sabía. Cerca del pliegue de su camiseta había un aroma distinto. El perfume de otra mujer. Pero lo más sorprendente para Jay fue verlo bajar de allá y ver cómo su ropa estaba toda desacomodada. Pero por más que pensó que ya se iba, Taya le dijo que no. Necesitaba un momento. Y se le hizo tan raro. El día de hoy ha estado tan distante, como si las malas energías lo rodearan. Y era tan extraño. El hijo de un chabol que ahora está actuando de una manera distinta a su rara y extraña forma de ser. Definitivamente no coincide como él, como aquel oso abandonado en ese lugar frío, solitario, sin calor humano, porque hasta su misma presencia en ese callejón estrecho y sucio parecía una mancha impredecible. Pero no solo eso, le daba una misión a Jay. El día de mañana se irá a un viaje de negocios, pero él se quedará aquí porque tiene que mandarlo a un lugar muy importante, dejándolo confundido. Ataques raros, comportamientos extraños. Realmente lo que Taya está planeando ahora es distinto de lo como lo ha hecho hasta este tiempo. Ahora está jugando de manera distinta. Y eso era lo raro para Jay. Si nunca se había acostumbrado a su extraño comportamiento, ahora mucho menos.